En tiempos de conflicto y sobre todo en esta última etapa de Ucrania y Rusia, el tema de la guerra siempre está presente. La polemología tratan de buscar las causas y los efectos de cualquier conflicto armado, buscando la ideología, que es el estudio de la paz. Venezuela y Colombia estuvieron a punto de un conflicto militar y quién mejor que Jesús Aveledo, que ha venido trabajando en estos temas, primero en la crisis de la corbeta Caldas, que además material desclasificado como lo tienen acá, y el libro La historia secreta, donde también hay una relación muy detallada de los trabajos sobre este tema. Son dos grandes libros muy completos. Danos un esquema de cada uno, un resumen. Mira, Julio César, sí, esto es una investigación que yo vengo haciendo por 36 años, ¿no? Durante 36 años he venido investigando este incidente que tuvo Venezuela y Colombia en 1987 en el Golfo de Venezuela, cuando Colombia pretendió ejercer actos de soberanía, ingresó una corbeta misilística y se creó el más grave incidente militar y político y diplomático que ha tenido Venezuela y Colombia. Y para aquella época muy pocos venezolanos conocieron lo que ahí realmente ocurrió. Fue un incidente bastante grave y me he dedicado a investigarlo por 36 años, desde el punto de vista obviamente militar, desde el punto de vista político, diplomático, de lo que ahí ocurrió en esos 12 días de crisis que tuvo la corbeta ahí en el Golfo de Venezuela. Y ese es el producto de esos dos libros. El primer libro se titula La historia secreta. Es una investigación obviamente contada por su protagonista, las personas que estuvieron allí en aquel momento, y acaba de salir publicado, tienes una primicia en tus manos, este libro que se titula La crisis de la corbeta Caldas desclasificada. Estos son documentos a los cuales tuve acceso en Colombia, en Estados Unidos y algunos documentos de algunos otros países como España, etcétera, que siguieron de cerca esa crisis, que hoy en día luego de 35 años fueron desclasificados, y el libro está basado en esa investigación que he hecho y que continúo haciendo. ¿Qué lecciones nos dejan situaciones como esta, tan importantes en ese momento y que fue un conflicto frenado último minuto, ¿no? Sí, eso es correcto. Mira, las lecciones que de eso deben tomar, por supuesto, Venezuela y Colombia son países hermanos, definitivamente. Yo siempre digo que no hay ningún país en Latinoamérica que se parezca más a nosotros que los colombianos. Somos un país hermano, somos un país que obviamente tenemos un destino común, y gracias a Dios, como tú lo dijiste, se desactivó esa crisis y no llegó, pudo haber llegado a un problema mucho mayor, gracias a Dios, que ello no ocurrió y que a última hora, pues como tú lo dices, fueron desactivados todos los mecanismos, y lo que queda es esa investigación en el sentido de qué hacer en el momento de una crisis como esta, qué mecanismos se deben tomar en cuenta y cómo se debe resolver un asunto diplomático para que no llegue a la guerra, que es lo último que puede ocurrir lamentablemente. En el caso tuyo es interesante la vertiente militar, porque creo que tu padre, que era un militar muy Sí. distinguido, además de la aviación, participó en esto, ¿no? Sí, correcto. Para la fecha de ese incidente, Julio César, como tú lo dices, mi padre era el comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela de aquel momento, en 1987, y obviamente pues yo a raíz de ese hecho pues tuve mucho acceso a la documentación, a lo que ahí ocurrió, y he entrevistado durante 36 años a muchísimas personas, no solamente del lado venezolano. Ahí he hecho entrevistas al presidente colombiano, he hecho entrevistas a ministros colombianos, donde obviamente es una documentación, yo creo que son los libros más completos que hay. Se han escrito muchos libros de esto, pero estos libros son los más recientes publicados y contienen muchísima información, no solamente del lado acá, sino del lado colombiano. En cuanto a la parte jurídica, tú eres abogado también, Correcto. por supuesto que tienes la visión jurídica y veo que algunos embajadores han estado muy cerca de ti y han colaborado también, que eso también nos ayuda a entender el problema diplomático del momento. Sí, mira, muy interesante lo que acabas de decir, porque este segundo libro de la crisis de la corbeta Caldas desclasificada lo enfoqué desde el punto de vista, como tú lo indicas, jurídico. Lo enfoqué una investigación ya desde el punto de vista de por qué llegamos a esto y cómo han sido las relaciones colombo-venezolanas desde 1830 hasta la fecha. Esto es una investigación de todas las etapas que hemos tenido nosotros en la relación con Colombia, que bueno, como ustedes saben, los vecinos, hay vecinos a veces que se pelean por algunas cosas que otras. Eso puede ocurrir, a veces ocurren incidentes, y obviamente lo que hay que estar preparado es bien preparado para que un incidente como este no vuelva a suceder y no escale a cosas mayores. Ahora, la documentación legal, los protocolos firmados, los acuerdos, con Colombia no hay ningún reclamo, pero sí hay que definir después del derecho del mar nuevas situaciones, ¿no? Eso es correcto. En este libro, Julio César, trato, pues obviamente lo que fue el siglo XX prácticamente, desde el incidente de los monjes de 1952, la crisis que tuvimos con Colombia en 1971-72, la hipótesis de Caraballeda y finalmente el hecho que lleva a la crisis de la corbeta Caldas. Ese es el análisis que hago desde el punto de vista jurídico y político en este libro, que es un testimonio para la historia de Venezuela, porque es para la historia contemporánea de Venezuela.
¿Qué otros textos en la misma dirección en los últimos tiempos para poder comparar también? Tú te has aproximado mucho a literatura, que valgan la pena desde la visión colombiana o venezolana o desde Europa y otras partes. Mira, hay dos versiones. Del lado colombiano solamente hay escrito dos libros sobre este tema, ¿no? Uno de ellos se llama La Corbeta Solitaria, que fue escrita por el ministro Jorge Vendée Olivella, mi gran amigo y quien colaboró con este libro también con muchísima información. Y los otros son las memorias de Gómez Barrero, que era el embajador aquí en Venezuela para el momento de la crisis. Acaba de publicar el año pasado un libro que se titula Las Memorias, muy bueno, que te lo recomiendo, y él habla pues de todo lo como fue su periodo de embajador aquí en Venezuela, en una época que fue bastante polémica porque fue el incidente del Caldas. Es un libro que murió por cierto él, pero dejó sus memorias y es un libro bien interesante que te lo recomiendo ampliamente a todos tus oyentes. ¿Cómo vincular la situación del Caldas en ese momento, que no existía todavía la Conferencia de Derechos del Mar, y lo que ha pasado después con la legalización? Bueno, mira, ahí la realidad es un problema que tenemos que resolver en algún momento determinado. Obviamente como venezolanos tenemos que afrontar este hecho y obviamente yo creo que lo que nos va a llevar a superarlo siempre es la integración con Colombia. Yo creo que Venezuela y Colombia vienen de un mismo árbol, del mismo peral, como digo yo, de manera que colombianos y venezolanos siempre tenemos que estar unidos. Y yo creo que unidos con ese sueño de la Gran Colombia. Yo creo que el sueño de la Gran Colombia, de que nosotros estemos integrados como países, los colombianos y los venezolanos, que somos hermanos, y obviamente eso es lo que trato de aportar en este libro, Julio César, que un hecho como este no se vuelva a repetir, que lo estudien en las universidades, que lo estudien en los institutos militares, que lo estudien los diplomáticos para que vean cómo fue la resolución de un problema que escaló casi al punto de ponernos al borde de una guerra con Colombia y que muy pocos venezolanos conocen, porque muy pocos venezolanos conocen lo que realmente ocurrió en aquel momento. Vamos a un corte comercial, pero seguimos conversando con Jesús Aveledo, abogado e historiador, además con un aporte extraordinario a la diplomacia, a la parte del derecho y sobre todo a la historia de un conflicto que siempre deja grandes lecciones. Ya regresamos.